Radio Democracia, 24 horas, solo noticias, en vivo. Democracia. Democracia. Con el mejor periodismo de opinión. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a una misión más del programa Focus en Democracia. Para nosotros es una satisfacción poder estar con ustedes y presentarles discusiones, debates sobre temas trascendentales del país. En este segundo programa tengo el agrado de contar con la presencia del economista Eduardo Valencia. El economista es un connotado profesional en la economía y hasta fines del año pasado estuvo al frente del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica de Quito. Como tal, ha estado liderando estudios económicos muy importantes, cuyas cifras las ha dado a conocer paulatinamente. Particularmente en Focus Ecuador también dio un valiosísimo aporte para un libro que lanzó el portal, el primer libro en realidad, denominado El Economista. Las cifras que presentó el economista básicamente fueron las del economista Eduardo Valencia, y ahora está aquí con nosotros para hablar de un tema también fundamental. ¿Es este gobierno, el de la Revolución Ciudadana, el gobierno más despilfarrador de la historia del Ecuador? ¿Es el presidente Rafael Correa el mandatario que más ha gastado o más ha despilfarrado de los mandatarios, digamos, desde la vuelta a la democracia en 1978, que son las cifras más actuales que tiene el país? De eso y otros temas vamos a hablar aquí con el economista Valencia, a quien nuevamente le agradezco por su presencia, por su ayuda, su colaboración con los estudios que ha llevado adelante. Y quiero empezar esto preguntándole, las cifras que maneja el economista Valencia van hasta 230.000 millones de dólares como gasto en los 9 años de la Revolución Ciudadana. Esta cifra, obviamente, economista, no ha tenido parangón en la historia republicana. ¿Es así? Absolutamente. Primero, muy gentil por haberme invitado a este importante programa y que le deseo todo el éxito del mundo. En realidad, yo vengo afirmando y vengo sosteniendo desde hace rato que este es el gobierno que más recursos ha recibido en la historia, fundamentalmente proveniente del precio internacional del petróleo, no de la cantidad de petróleo producida, porque este gobierno ha mantenido la misma cantidad durante toda la década, no ha aumentado nada, ha hecho inversiones realmente fabulosas en el sector petrolero que algún rato habrá que investigar, pero que no han dado frutos en cantidades de barriles de petróleo. Pero gracias al precio internacional del petróleo, cuya variable no depende del gobierno ni de ninguna política económica autónoma, sino de sucesos geopolíticos externos, se benefició de ello como no se habían beneficiado gobiernos en los 40 años previos. Estos precios de $100 y más no los tuvo nadie. Nadie. Llegó a estar en $140 el precio. En los años 70 llegó a estar en 46, pero ahora llegó inclusive a niveles de $140 el barril. Ahora, lamentablemente, estamos vendiendo creo que a 25, una cosa así. Pero eso denota que el gobierno, sin tener un modelo económico, porque no lo tuvo, tuvo un modelo ideológico al que lo denominó de socialismo siglo XXI, que en realidad era un modelo copiado, como este gobierno ha copiado todo, que venía de un pensador alemán, Hans Dietrich, pero que lo aplicó Chávez fundamentalmente en Venezuela, y ese fue nuestro modelo, nuestro paradigma, el modelo de Chávez, ahora seguido por Maduro, que es un estruendoso fracaso allá y acá. Entonces, con una riqueza de esa naturaleza, la pregunta es, ¿el país debió haber sido Suiza ahora? ¿Debió haber sido Noruega? ¿Deberíamos estar en el camino de Alemania o de los Estados Unidos o de España? Y lamentablemente estamos en las escalas más bajas de crecimiento, y lamentablemente estamos en las escalas más bajas de crecimiento del sector real de la economía, del ingreso per cápita en términos reales y por tanto en un nivel de pobreza extrema. Vamos por partes, economista. El gobierno sostiene que la mayoría del gasto ha sido dedicado exclusivamente a la inversión y pone como ejemplos positivos para ellos, la construcción de las hidroeléctricas, que han demandado obviamente una gran inversión,
las ya tan conocidas carreteras, tenemos carreteras, es el dicho de este gobierno, el gasto social, mejor educación, mejor salud. ¿Está realmente invertido la mayor cantidad de este dinero en esas áreas? Si sumásemos todo aquello que el gobierno exhibe como una obra grandiosa, las hidroeléctricas, las carreteras, las escuelitas del milenio, los hospitales, que como es obvio, como toda obra de inversión, es lo mínimo que se podía exigir a un gobierno que ha tenido tanta riqueza. Pero digo, si sumásemos todo de los datos últimos que yo he venido elaborando, no llega a 45 mil millones de dólares. 45 mil millones de dólares sigue siendo una cifra bastante alta y por eso la gente observa y mira que ha habido carreteras y dice, bueno, aquí está la obra. Pero solamente la quinta parte de toda la riqueza que recibió el gobierno. Un 20%. Un 20%. El 80%, casi cerca de 200 mil millones de dólares, se dedicó a gastos corrientes, el 81% exactamente a gasto corriente y el 19% a gastos de inversión. Eso de entrada a cualquier persona medianamente observadora le tiene que llegar muy adentro, porque si es que 45 mil millones de dólares es una cosa que se ve grande, imagínense lo que es 5 veces más que eso que se haya dedicado a gastos corrientes, es decir, que se haya hecho humo, que se haya despilfarrado, porque en medio de esa cantidad enorme está, por ejemplo, todos los subsidios que el gobierno dio a las clases altas de la sociedad, porque la relación de subsidios es 5-1, 5 a las clases altas y 1 a las clases pobres. ¿Subsidios traducidos de qué manera, economista? Para ir entendiendo claramente las cosas. Fundamentalmente que se dan subsidios para el consumo de servicios básicos como la gasolina que se pone en los automóviles, electricidad, lo que se da a los exportadores en materia de abono tributario, lo que se exime de pago en un montón de exenciones que hay en el pago del impuesto a la renta. Bueno, todo eso son subsidios. Como en la última ley de condonación que aprobó la Asamblea. Pero por supuesto, pero son cantidades enormes. Yo siempre menciono la cifra del subsidio que se da al pago de los servicios básicos, la gasolina, la electricidad, el diésel, todo ese tipo de cosas que utiliza la gente que tiene automóvil. La gente que tiene automóvil es un porcentaje pequeñísimo de la población. Mientras la población en el bono de desarrollo humano no llega a recibir en total 5 mil millones en todos los 8 años, 5 mil millones, la gente que recibió para que pague gasolina y haga humo el petróleo, porque eso es lo que es, le dan 7, 8 veces más. Eso le iba a preguntar, ya comparando, ¿cuánto han recibido los sectores populares en subsidios y cuánto han recibido las clases altas? ¿En qué porcentaje más o menos? Eso es lo que acabo de decir, una octava parte. Las clases populares han recibido una octava parte de lo que recibieron las clases más altas. Con el agravante de que todo ese dinero, como es obvio, benefició a las clases altas que permitieron hacer humo a la gasolina, porque la gasolina no solo que no se va por las cloacas, sino que se va en el aire, contamina el ambiente y causa desastres a la ecología, sino que además era gente que podía pagar. Ese subsidio no existe en Chile, ese subsidio no existe en los Estados Unidos, ese subsidio no existe en ningún país desarrollado, porque las clases altas pueden pagar sin afectar a la inflación, sin afectar a las clases populares. Cuando se levantan los subsidios, en los primeros meses tiene un pequeño impacto del 1, del 2%, existen muchos estudios al respecto, y no impactan a las clases populares, como siempre el gobierno se ha encargado de decir. El problema es que aquí está ese subsidio ya represado cerca de 20 años. Claro. Entonces el impacto va a ser mucho mayor al momento en que tome una decisión política el gobierno de eliminarlo. Sí, claro. El tema es que este gobierno, si alguna cosa ha privilegiado su imagen, la imagen personal del presidente de la República es intocable, nadie la puede hacer mella. Eso es lo que realmente importa. El proyecto de Alianza País es lo que importa y no el proyecto del Ecuador. Porque mi pregunta es así tan sencilla a los economistas del régimen, porque me imagino que alguno que todavía piensa allí. Si se hubieran levantado los subsidios paulatinamente durante estos 8 años, hubiéramos acumulado, hubiéramos ahorrado, aquí el verdadero concepto de ahorro, hubiéramos ahorrado entre 35 y 40 mil millones de dólares, que es una cifra enorme, enorme, grandísima. En estos 9 años. En estos 9 años. No se hubiesen hecho humo, como dice usted, ni hubiesen contaminado el ambiente. Exactamente. Si se hubiese ahorrado eso, porque un economista que se precia de tal sabe que por antonomasia la economía es la ciencia del ahorro.
Si esa plata, como venía del comercio exterior, porque el subsidio se da a la importación de derivados del petróleo, viene del comercio exterior, se hubiera depositado en el Banco Central en una cuenta que se llama Reserva Monetaria Internacional, que todos los países del mundo tienen, pues ahora tendríamos allí 40.000 millones de dólares. Con 40.000 millones de dólares no tendríamos la crisis que hoy tenemos, de que no tenemos con qué pagar nada, se les quita y se les esquilma a los profesores, a los enfermos de cáncer, a los maestros, a los afiliados del Seguro Social, a las Fuerzas Armadas, se les quita a todo el mundo porque no tiene el gobierno con qué pagar nada. Cada fin de mes es un tormento ahora. Es un auténtico tormento. Los roles de pago. Ahí donde está la falta de perspicacia, de inteligencia, la falta de conocimientos de lo que es el manejo de la economía. Si hubiera estado allí, con todo lo que hubiera beneficiado para prever y que la gente tenga confianza en el sistema, si hubiera, y esto es no menos importante, si hubiera sostenido la dolarización. Bueno, está sostenida hasta el momento. No está sostenida la dolarización. ¿De dónde está sostenida la dolarización? Todavía está vigente, por lo menos. Está vigente, lo que no es lo mismo. Está vigente el sistema. Y abajo entonces de este piso, ¿qué hay? Pero es cada vez menos sostenible. Porque pasamos un momento que por no tener reservas monetarias, por no haber ahorrado en todo este tiempo, la hemos despilfarrado, se hizo gasto corriente, el gasto corriente no vuelve más, se paga en sueldos y salarios, se paga en sabatinas, se paga en aviones, se paga en viáticos, se paga en adecuación de los edificios, en cosas superfluas y no vuelven más. Entonces hemos despilfarrado los recursos de la riqueza que nos ha dado la sociedad. Pero digo, si hubiéramos guardado ese dinero, se hubiera sostenido la dolarización. ¿Qué es lo que pasa ahora? En este momento, las fuentes tradicionales de generación de divisas, que es lo que sostiene la dolarización, que eran el petróleo, que eran la exportación de productos básicos como el cacao, el banano, el camarón, el café, todas han caído los precios internacionales. Las remesas de los migrantes también en su momento fueron muy importantes. Las tradicionales son las que vienen de la producción. Como este gobierno no aumentó la producción, como no propició que el sector privado incrementara sus escalas de planta, entonces en el momento que caen los precios internacionales, cae esa riqueza. Al caer esa riqueza, se agotaron las fuentes tradicionales. ¿Qué es lo que puede manejar un gobernante o un ministro de Economía? Cuando no hay las fuentes tradicionales o estas se están agotando, quedan las no tradicionales, las que son ilegítimas, que son fundamentalmente las que vienen del manejo del narcotráfico. Eso es lo que fundamentalmente y también la deuda, ¿no? Obviamente. Y la deuda, que ya hablaremos de eso también en esta conversación. Claro, un gobierno que proclamó la ilegitimidad de la deuda y que había que encontrar a los responsables del elevado endeudamiento de los años 70 y 80, y que los fustigó en unas conferencias que dio por allí, un alto funcionario de este régimen que le dejo a usted con su perspicacia que tiene que averigüe quién dijo que era un acto de traición al pueblo el haber sobreendeudado al país y que había que encontrar los culpables y que pedía el apoyo de los países bolivarianos para no pagar esa deuda. Eso me suena a discurso de Correa mismo. O sea, es un discurso que lo ha repetido. Pero aquí quiero hacer un paréntesis, economista, para decirles, o recordarles, mejor dicho, a nuestros observadores, no digo televidentes porque estamos saliendo obviamente en internet, que el economista Valencia formó parte justamente de la comisión a inicios de este gobierno que ordenó el presidente Correa para hacer una auditoría de la deuda externa y declararla ilegítima, y entiendo que eso también sirvió de base para luego declarar obviamente que no va a pagar esa parte de la deuda y toda la negociación que supuestamente le trajo dividendos al Ecuador. Así fue. A ver, para ser exactos con la historia y con la verdad, yo formé parte de la Comisión de Análisis de la Deuda Externa contraída por el país en las décadas previas en el gobierno del doctor Palacios, cuando Correa estaba de ministro de Economía. Y era presidida por Monseñor Alberto Luna Tovar, y yo formé parte de eso y presenté mi informe, y hay un informe que luego el gobierno de Correa lo desestimó completamente porque nombró otra comisión, como él hace siempre. Si no controla las comisiones, no vale. ¿Y en esa comisión estuvo usted? Estuve yo, y por supuesto ese informe existe y el país no lo conoce porque lo metió taparon. En un escritorio, le puso llave. Eso es clarísimo. Ajá. Pero sí formé parte en este gobierno de otra comisión que me pidió él que la presida, que es para analizar la hondura y las pérdidas del feriado bancario del año 98, porque según él, ese feriado bancario es lo que había postrado al país, había agravado la situación de la gente pobre, y obviamente él iba a averiguar ese asunto, iba a sancionar a los culpables. Resulta que cuando yo presenté el informe, los dos principales culpables que estaban en el documento y que yo los entregué,
Él los encubrió. Uno es el primo. Uno es el primo de él. El primo de Miami. El otro es actualmente embajador en Europa, Juan Falcón y Puig. Los dos fueron elevados a los altares del gobierno, trabajan como funcionarios del Servicio Exterior del Ecuador, representando al Ecuador cuando son, según ese estudio, proporcionado por funcionarios de la Corporación Financiera Nacional que conocían del tema y que yo se los pasé al presidente, pues los encubrió, lo tapó. Y yo entregué ese documento a la Corte Suprema de Justicia, entregué a la Fiscalía General del Estado, hablé con el Contralor General de la Nación y hablé personalmente también con el fiscal. Y ninguna de esas instituciones en estos 9 años del gobierno han movido una página. Ni siquiera una indagación previa. Nada, absolutamente, según el gobierno, el más grande atraco de la historia económica del país. ¿Por qué? Porque no se ciñeron los resultados a lo que el gobierno pretendía encontrar. Las razones de por qué el gobierno encubrió eso, y usted sabe que según nuestro Código Penal, el encubrimiento de una cosa tan grande es un delito. Cuando un banco quiebra en el país o en el exterior y se ven que que se ha ocultado información, que se ha falsificado los balances, cuando hay alguna irregularidad, es un delito grave que la sociedad los reprocha. Pero cuando se trata del más grande atraco del país, de su historia, el que lo hayan encubierto no tiene perdón ni olvido. Y algún momento habrá que, cuando obviamente no estén ellos ahí, habrá que desempolvar este informe. Ahora, economista, volvamos al tema del gasto. También hay que decir que en el gasto corriente que usted menciona, obviamente está el pago de sueldos y salarios. Este gobierno ha crecido la masa burocrática, obviamente, y tenemos oficinas que son un ejemplo clarísimo de esto. Este instituto intergeneracional que se lo inventó el gobierno, en donde ahora está un chico ex-FEWE, que gana $5,000 por ser la cabeza de esta oficina. Está la oficina del Buen Vivir, está una agencia espacial. Están algunos ejemplos del incremento de la masa burocrática por parte del gobierno. ¿Usted tiene una comparación de cuánto se gastaba antes en sueldos y salarios a lo que incrementó el actual gobierno? Bueno, este gobierno ciertamente tiene niveles mucho más altos que en el pasado. Empecemos porque el gasto público total, el aparato estatal, subió de aproximadamente el 17%, 18% que era en relación al Producto Interno Bruto, ahora estamos en el 44%. Hablamos del año 2006 a la actualidad. Claro. ¿Cómo recibió el gobierno Correa? Claro, se incrementó el aparato estatal. Casi el triple. Claro, que el triple, exactamente, es un incremento del 200%, lo que es lo mismo 3 veces más. Es decir, ahora todo pasa por él, pasa todo por el Estado, él controla todos los poderes, todas las funciones, todos los ministerios, hizo crecer en 14 secretarías de Estado que no sirven para nada. Ahí está la Secretaría del Buen Vivir. 14 más. 14 más. De lo que ya había. Me parece que en el gobierno de Palacios habían algo así como 25, ahora son 14 más, son ya casi 40. Pero la Secretaría del Buen Vivir no es que trabajan, no es que hacen informes por el buen vivir, porque nadie conoce qué es lo que proponen. Ahí no hay políticas del buen vivir. Lo que hacen es meditar y les pagan a esos funcionarios porque mediten. O como en el SEMPLADES, que es otra Secretaría de Estado que debería haber sido señera en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en un gobierno socialista, el hecho de no haber detectado la baja de los precios del petróleo significa que no había expertos que sepan econometría para predecir la baja de los precios del petróleo. ¿Y se podía predecir esto, economistas? O sea, un poco medios gurús tienen que ser. No, todos los economistas sabíamos eso, porque hay técnicas de predicción, se llaman de predicción, en donde en base a estadísticas matemáticas, basadas en el azar, se puede prever los sucesos futuros. Y muchas publicaciones ya venían diciendo ese asunto, por supuesto. Y hay ciclos también económicos. Claro. O sea, lo que sube tiene que bajar en algún momento. Por ejemplo, que el gobierno, que el SEMPLADES no le haya dado a conocer al presidente. Primero es falla del presidente, que se supone que es un economista profesional y debería haber sabido, pero que el SEMPLADES no le haya dicho que de entrada, al inicio del gobierno, debieron haber cambiado la matriz productiva, porque la matriz productiva del Ecuador se circunscribe a 4 productos de exportación y al petróleo, y no hay diversificación, no hay valor agregado. El hecho de que no le hayan dicho al presidente significa que es una institución inútil, y que 8 años después el vicepresidente empiece a hablar del tema cuando ya no hay tiempo para cambiarla, porque eso tomará 40 años, porque es revertir el modelo de desarrollo. En otras instancias, todo esto que estoy diciendo determina el fracaso del modelo de desarrollo del país, porque no tuvo modelo. Nadie sabía dónde nos llevaban. Tenían dinero, lo gastaban, lo despilfarraron, y ahora al final recién se empiezan a acordar de que hay que ahorrar. Este gobierno también tiene, y lo presenta como una de sus virtudes, el hecho de que aumentó significativamente los salarios de los empleados públicos.
Antes obviamente eran bajísimos los sueldos de los maestros, de los policías, también ayudó a mejorar los sueldos de los militares. Ahora, por ejemplo, un chofer está por sobre los $800, un sueldo mensual. ¿Este incremento de masa salarial tiene respaldo o fue simplemente una acción política del momento, aprovechándose la coyuntura de los precios del petróleo? Primero para ganar, obviamente, adeptos, todo el mundo estuvo feliz con ese incremento de sueldos, contratar más gente, hacer, obviamente, política, hacer del Estado una agencia de empleos. Sí, eso clarísimo. Las cifras que dice el Estado que en esta época se ha incrementado, me parece que dice que son solo 130.000 nuevos empleados para llegar a una masa aproximadamente de 600.000. Pero no dice que además de esos 130.000 nuevos empleados, botó a la calle una gran cantidad de trabajadores, fundamentalmente del sector de la educación. De carrera, que tenían toda una experiencia, un bagaje, conocimientos, porque simplemente les acusaba de que pertenecían a un sindicato. Entonces él los votó a todos ellos, decenas de miles de personas que salieron del sector público. ¿Para qué? Para incorporar él a sus propias masas propias, obedientes, para eventualmente, en caso de necesidad, que le defiendan a su gobierno. Lo cual, si fue criticable el hecho de que los maestros tuvieran un sindicato que de alguna manera monopolizaba eso, pues tan o más criticable es que ahora pasen a ser directamente sumisos al gobierno y que obedezcan sus órdenes. Y para eso existe actualmente la red de maestros, ¿no? Después de la revolución educativa se han denominado estos profesores que están totalmente alineados al gobierno, ¿no? Absolutamente. Es decir, no era el problema que estén politizados. El problema que detectó el gobierno era que no estaban politizados con ellos. Exactamente, ese es el tema. Absolutamente. Y además, ese sindicato que pertenecía a un partido político, al MPD, fueron sus aliados en el momento de ganar las elecciones, eran sus compañeros de lucha, como era la FEUE, como eran ellos, como eran los de la CONAIE, como eran todos ellos. Todos los movimientos sociales que le subieron al poder después, él se subió a la camioneta, les bajó de la camioneta a los movimientos sociales y después el presidente se fue llevando su camioneta. Esa es la verdad. Y hay archivos, hay imágenes. Recordamos cuando se iba a convocar la consulta popular en el Tribunal Supremo Electoral de ese momento, cómo entraron a garrote incluso para presionar por el llamado a esa consulta. Claro. Economista, queremos hacer una pausa en este momento y en el segundo bloque vamos a topar ya específicamente cifras y gastos que podrían considerarse despilfarro por parte de este gobierno. ¿Le parece? Hacemos esta pausa. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Inicio del espacio publicitario. En Carapungo se construye el intercambiador más grande de la ciudad. La prolongación de la Simón Bolívar sigue su marcha para unir la Panamericana Norte con Pomasqui. 3 modernos pasos deprimidos con 10 rampas se construyen entre la Avenida de los Granados, Eloy Alfaro y Río Coca. Obras que devolverán su tiempo a los quiteños. Más obras para vivir mejor. Alcaldía de Quito. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. El gobierno no lo quiere reconocer así, pero realmente hay gastos que se pudieron haber evitado. Y hay numerosos ejemplos que podríamos mencionar. Solo por
decir algunos, los 2 aviones que compró el presidente Correa para su uso, cerca de 80 millones de dólares, inversiones de 1.200 millones que se hicieron en la refinería de Esmeraldas para aplanar inmensos terrenos que hasta ahora no se sabe si algún día alojarán ahí la refinería del Pacífico en Manabí. La sede de la UNASUR, que muy generosamente el gobierno financió, pagó completamente en su totalidad, cuando tranquilamente pudo haber pedido una colaboración para los países miembros, para que todos paguen. Y así la lista es larga, economista. Pero realmente usted también ha hecho algunos estudios respecto a otros gastos que implican mucho más dinero incluso. Por ejemplo, el gasto que ha hecho el gobierno en consultorías. Es un gobierno que se vive, pasa la mayor parte o una gran parte de sus planes en consultar. Consultorías que finalmente no se saben qué terminan. Consultorías, contratos de envejecimiento de edificios, contratos de consultorías para programas pasajeros que no son inversión. Eso asciende a una cifra cercana a los 22 mil millones de dólares. 22 mil millones de dólares solo en ese tipo de contratos. En este tipo de cosas, que es aproximadamente la mitad de todos los gastos de inversión. O sea, a nosotros nos parece enorme la cifra de inversión, ¿cómo nos parece escandaloso que 22 mil millones de dólares se gasten en gastos superfluos como esos? Que se pudieron haber evitado. A mí me parece grave lo que está pasando porque el gobierno trata de defender su gasto de inversión, que es ciertamente un gran sofisma, pero el sofisma seguramente que pasará a la historia como el más grande, porque si uno analiza los propios programas de inversión donde están esos 40, 45 mil millones de dólares, y uno mira las hidroeléctricas o las carreteras, prácticamente todas, hay estudios al respecto, que prácticamente todas tienen desfases en el tiempo, contratos complementarios, que no se acabó a tiempo y que el contratista dice que no le pagan a tiempo porque no puede terminar, porque encontró un problema geológico, porque encontró un problema de no abastecimiento de maquinaria. Por las serie de razones, los contratos que originalmente se firmaron valían como 100 y terminan valiendo como 200 o como 250. ¿Hay un cálculo realizado de cuánto ha significado esto para el presupuesto del Estado, estos incrementos? Y yo no lo tengo, pero estamos tras de hacerlo, estamos más bien dicho ya trabajando en eso. Y eso además porque cuando yo formé parte de la Comisión de Análisis de la Deuda Externa del país, aquello que este gobierno también criticó, pero que después ha caído en peores errores que lo que él mismo criticó, la tachó de inmoral cuando la mayor inmoralidad de la contratación de deuda pública es en este gobierno, porque habiendo tenido los recursos tan enormes, tan ingentes como recibió, el que además nos dejen endeudados para financiar las carreteras y todo lo demás es simplemente un sinsentido, un acto de indelicadeza. A ver, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo en este momento que el gobierno no destinó los recursos que ingresaron para la construcción de estos proyectos, sino que los hizo mediante deuda. Los hizo mediante deuda. Es que eso lo vengo diciendo ya más de un año. Del total de ingresos del petróleo y el total de ingresos de los impuestos, nada de eso se destinó a inversión, a carreteras, a hospitales o a hidroeléctricas. Todo se hizo con deuda. Algún rato habrá cercano, porque yo creo que es más cercano que tarde, en donde habrá que revisar todos los contratos, porque yo soy de los que propondré a su debido tiempo, a quien vaya a ganar las elecciones a la presidencia de la República, pediré que se revisen todos los contratos públicos, porque casi todos fueron otorgados bajo el régimen de excepción, con leyes de emergencia, en donde se permitían precisamente hacer a la gran cantidad de obra pública con contratos a dedo, seleccionada por los funcionarios de este gobierno, y que obviamente, como en el camino, cuando no hay los estudios necesarios, hay evidencias de que las grandes hidroeléctricas no tenían los estudios necesarios y por eso se encontraron en el camino con precios y obviamente con más endeudamiento que había que financiar ello, pues ahí habrá que ver todo el despilfarro que hizo el gobierno, inclusive en la obra de inversión. Entonces digo, cuando se sepa, se podrán conocer en cada contrato cuánto fue hecho con deuda, cuánto fue de capital de trabajo financiado con impuestos. ¿Y cuánto fue el sobrecosto? ¿Y cuánto fue el sobrecosto? Ahora tenemos un contralor que ya... ¿Tenemos contralor de verdad? ¿Tenemos? O sea, aquí cerca está el edificio de la Contraloría General del Estado. Tenemos Contraloría. Está el doctor Carlos Pólida ahí, entiendo que él es el Contralor General del Estado, y él, lo último que dijo respecto a una denuncia de sobreprecio en un proyecto hidroeléctrico, Manduriacu, es que todo estaba muy bien. A ver, yo le invito al Contralor, que de quien yo tuve, cuando estuve en mi paso por el gobierno, tuve una buena imagen y creí que el hombre iba a hacer una muy buena tarea. Por eso es que yo le encargué a él que haga la auditoría de la Corporación Financiera Nacional y verifique todo lo que ya como evidencia internamente me habían pasado y que él no hizo absolutamente nada.
¿Por qué era tan importante el perjuicio a la Corporación Financiera Nacional, es decir, al Estado, es decir, a todos los ecuatorianos? Porque ascendía a más de 1.178 millones de dólares. Repito, 1.178 millones de dólares, que ahora traídos a valor actual serían fácil 1.800, 2.000 millones de perjuicio al país. En fin, un perjuicio tan grande. Cuando le oigo al Contralor actual, no me refiero a la Contraloría, porque la Contraloría tengo muy buen concepto, yo sé que hacen su trabajo, que presentan los informes. El problema es que en el momento que se terminan los informes se politizan, no se hacen conocer y ahí quedan. Tanto el actual Contralor como los dos fiscales que han pasado por este gobierno se pusieron de acuerdo algún día y dijeron que la cifra enorme, comillas, enorme de glosas que habían puesto los contratos en este gobierno llegaba a la elevadísima suma de 650 millones de dólares, de los cuales ya se había recuperado la mitad y que solo la mitad estaba en litigio. En una inversión tan enorme como de más de 200 mil millones de dólares, que se haya solamente detectado 600 milloncitos, solamente esta cifra de 600 millones es la mitad de lo que yo develé como perjuicio a la Corporación Financiera Nacional, que era de 1.178 millones, es decir, el doble. Es decir, se queda, no corto, cortísimo, el cálculo que hace la Contraloría. Yo ya salí hace 8 años de la Corporación Financiera Nacional y todo el mundo me dice, Eduardo, ¿te pueden poner una glosa aún ahora? Bueno, que me la pongan. Que si no me han encontrado antes, pues que me la encuentren ahora. Pero yo no voy a dejar de decir el papel tristemente célebre que cumplen los fiscales y el Contralor General del Estado, habiendo tapado el perjuicio más grande al Estado, y que lo de ahora lo hagan con pequeñas cifras que pase y parece, y lo que hace respecto a informes que ha elaborado en cuanto al terreno que costó más de la refinería de Manabí, por ejemplo, también ha sacado informes de la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. Parece que algo está haciendo el Contralor. Yo no lo sé, nadie sabe qué ha hecho, nadie sabe que hay el propio presidente de la República dice que este es el único gobierno en donde no se ha detectado ningún acto de corrupción, excepto, dice él, con una jactancia, excepto los 800 mil dólares de COFIEC de su primo, el señor Pedro Delgado, que fue el principal artífice de eso y que está enjuiciado. Que con excepción de eso, y que dicho sea de paso, aclara el presidente, ya se ha pagado la mitad. Entonces, en un volumen que ahora ya llega a 275 mil millones de gasto, según mi amigo Marco Flores, que él sí es un gran economista y que dice la verdad, una cifra de 300 millones de dólares en un volumen de gasto público total de 275 mil es un chiste. Pero estos chistes obviamente tienen un peso moral sobre la población, porque la población no lo va a admitir nunca. El presidente habla con esta certeza porque obviamente se refiere a los casos que se judicializaron. Y él saca a su favor que los casos que están judicializados fueron denunciados por su propio gobierno. Ahí está el ejemplo del Comecheques, está el ejemplo del asambleísta Galván de Esmeraldas, que sigue presa. Y todo lo que han denunciado ustedes en Focus Ecuador, y todo lo que ha denunciado Cleves Jiménez, y todo lo que ha denunciado Fernando Villavicencio y tantos otros excelentes periodistas a quienes públicamente rindo mi homenaje, porque ellos serán los condecorados mañana, cuando sean los que sean retratados como patriotas por haber perdido el miedo y haber develado todas las trafacías que ha habido en este gobierno, ascienden a miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Solamente la refinería del Aromo es 1.200 millones de dólares, pero trafacías hay en cualquier cantidad de obras, como la propia Comisión Anticorrupción ahora está develando. Todo este tipo de cosas del presidente se hace loto. Que se haga el otro el presidente parecería obvio porque es su gestión, pero que se hagan otros, y la palabra otro es muy popular, se hacen los otros, se hacen de la vista gorda o miran para un lado, que los fiscales encubran y que encubra el Contralor, por favor. Eso sí no tiene perdón y olvido, y estamos cerca de que ahora sí se empiecen a conocer y que la justicia entre a tratar en la profundidad de ese tipo de cosas, porque que se despilfarre, que se gaste ineficientemente es muy malo, pero que haya indelicadeza, apropiación indebida de los fondos públicos, eso sí es una cosa de otro nivel ético. Yo personalmente, lamentablemente lo digo, pude constatar con mi propia experiencia desde los primeros meses que empezó este gobierno, que empezó a encubrir uno de los delitos más grandes que habían y que era responsabilidad de él, y que además de él, según un estudio hecho precisamente por Fernando Villavicencio y por Cleves Jiménez, se devela que en este gobierno se practicó la misma política que la hizo el gobierno de Mahuad, es decir, utilizar CDRs
para sacar dinero de la Corporación Financiera Nacional y ocasionar una pérdida de su patrimonio de la cifra que he mencionado tantas veces ahora. Este gobierno hizo eso. Gobierno hizo lo mismo, poniendo en vigencia una parte de los cederes que quedaron en el balance de la corporación por 282 millones de dólares, y esos los volvieron a revivir en una argucia legal inaceptable, completamente inmoral. Eran papeles basura ya. Y que esos papeles basura, de lo que me han dicho, porque recién está por hacerse esta investigación, son los que sirvieron para la compra de EQ2 por parte de la corporación, que todos saben que se entregó gratuitamente a una empresa peruana, que nadie sabe exactamente quiénes están atrás de esta empresa peruana. ¿Y quién salió perjudicado con esta recepción de los papeles basura? La Corporación Financiera Nacional. Es decir, el Estado. Pero por supuesto que sí. La práctica que nosotros habíamos encontrado abominable y que la habíamos develado con los miembros de la comisión que conformaron parte de ella, y que ahora no la menciono a mis colegas porque no les quiero meter en esta discusión, porque la responsabilidad la he venido asumiendo yo solo todo este tiempo. Pues es insólito que aquello que el presidente le sirvió para ganar las elecciones, porque él le ganó todas las elecciones diciendo que fue la partidocracia la causante del más grave perjuicio a los fondos públicos con el feriado bancario, porque fueron ellos los que hicieron quebrar los bancos en contubernio y en corrupción entre gobierno y grandes banqueros. Habiendo criticado a él, y en el informe donde yo presenté muchas de las evidencias, porque otras ya estaban detectadas por la Comisión Anticorrupción, que venía trabajando muchos años, y yo no me dediqué a todo porque ya habían informes al respecto, sino la parte que me correspondía, pues eso se lo echó a la basura, pues eso se consideró moral y se subió a los altares de este gobierno a los principales responsables que están en ese informe, y además se continuó con las mismas prácticas para beneficiar determinados negocios del Estado. Usted podría decir, economista, ya que menciona el feriado bancario, que en cifras el perjuicio que se ha ocasionado al Estado es superior con el despilfarro de este gobierno que con la crisis que ocurrió debido al feriado bancario. En el informe que presentamos estaba que el costo para el país hasta ese entonces, porque después siguió creciendo, era de aproximadamente 8.000 millones de dólares. Evidentemente uno por honradez elemental no puede comparar lo que es un feriado en donde hubo apropiación clara y evidente de fondos públicos y con un despilfarro que no necesariamente significa indelicadeza, sino fundamentalmente ineficiencia, un manejo absolutamente irregular de cuáles son las prioridades, y las prioridades de un país que necesita el 100% de inversión, el que dediquen el 80% a gastos corrientes, es una gran ineficiencia. Eso suman casi 200.000 millones de dólares, pero no se puede comparar, porque lo uno es un delito, lo otro es una ineficiencia, pero claro, ambos, sin ninguna duda, han causado graves perjuicios al país. Ahora, obviamente en ese despilfarro también hay beneficiados. Obvio, eso se está... Que seguramente habrá... Ya se empieza a saber. Si se investiga a fondo... Ya se empieza a saber, solamente que el gobierno trata de moralizar esas prácticas irregulares porque son los de su gallada los que están haciendo. Mírenle las fotos de quiénes son los de la gallada, por ejemplo, en el tema de los samanes. Entonces salen y dicen que estos son errores de buena fe. Este gobierno está instaurando una nueva ética, una nueva árbol de la ciencia del bien y el mal. Lo que hace el gobierno es bueno, lo que hacen los opositores son malos. Entonces ha instaurado una nueva doctrina, la de la corrupción de buena fe. ¿Dónde existe el concepto de corrupción de buena fe? A mí que me expliquen, por favor, pero por favor. Hacemos un nuevo corte, el segundo y el último, para venir con la última parte, la tercera y última parte de este programa. Gracias por su atención. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M.
Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. La semana pasada, una de las oficinas de desarrollo de las Naciones Unidas resaltó que Ecuador es uno de los países que más cumple con la mejora de los indicadores de pobreza y resaltó también el desarrollo de algunos números en el tema social. Entonces, al igual que lo ha hecho la señora Bárcenas de la CEPAL, están avalando, aplaudiendo prácticamente el programa económico que ha desarrollado el gobierno de Correa debido a los resultados. En este caso, reducción de la pobreza. ¿Qué dice usted, economista? Me han dicho que la señora de la CEPAL está yendo a contender para las próximas elecciones de la CEPAL y que evidentemente ha venido a echarle una mano al gobierno, me imagino, según me han dicho, para intentar conseguir el voto. Espero que no sea así, que esa institución ha sido de mucho prestigio en América Latina. Pero más importante que este chisme, si será o no verdad, yo no lo avalo completamente. Lo realmente importante es esto, que las cifras que maneja la CEPAL son las preparadas por los gobiernos. Entonces, si la CEPAL lo único que hace es mándeme las cifras de pobreza y el gobierno le manda sus cifras de pobreza, lo que hace es repetir. El tema es, ¿son de verdad estos los indicadores reales de pobreza que el gobierno ha logrado controlar? Nosotros en el Instituto de Investigaciones Económicas terminamos un estudio al respecto que todavía no ha sido publicado y que por elemental respeto a la institución donde trabajé no me voy a referir a ello necesariamente, en donde se desvirtúa total y cabalmente la propaganda del gobierno que ha bajado la pobreza. Pero sí puedo decir que las cifras oficiales determinan que las tasas de desempleo y subempleo juntas llegan en este momento ya a superar más del 60% y que conforme avance la crisis van a llegar a niveles más altos semejantes a los del tema, a los tiempos anteriores de la partidocracia. Para comparar, ¿en cuánto estuvieron esas cifras? Estuvieron en aproximadamente 65-66%, hace 10 años ya bajaron a alrededor de 60 y ahora están subiendo nuevamente a 66-67. Es decir, si un país con los recursos que tiene no ha logrado controlar el desempleo y el subempleo, porque para todos los efectos prácticos del subempleo es tan malo como el desempleo. El desempleo es el que no tiene nada. ¿Sabe cómo se determina el subempleo, mi querido amigo? Mediante encuestas que este gobierno hace y les va y les pregunta a los chicos mayores de 10 años, cuántas horas trabajan a la semana. Que los niños trabajen ya es una aberración, pero que le pregunten cuántas horas trabajan a la semana. Y para que sea considerado subempleado, niños desde 10 años para arriba, inclusive adultos, obvio, si trabajan al menos 1 hora a la semana, es decir, 4 horas al mes, ya es considerado subempleo. ¿Y con qué objetivo incluyen a los menores en estas encuestas? Se supone que eso viene de prácticas internacionales, pero este gobierno ha sido feroz en cuestionar las prácticas de organismos internacionales, pero nunca ha cuestionado estas que me parece que vienen de Naciones Unidas. Pero mi pregunta es, ¿cómo es posible que se considere subempleado, es decir, una persona que sí tiene un ingreso cuando trabaja 1 hora a la semana? Pero bueno, el tema es muy grave porque si es que el desempleo, más el subempleo en la forma que he explicado, llega a más de a casi las 2/3 partes de la población económicamente activa, es un fracaso la política de empleo, que es obviamente consecuencia del fracaso de la política de desarrollo, porque fue una política consumista y no pro inversión y no por producción. Es decir, si avanzamos en algo durante los primeros años del gobierno, quiere decir que ahora estamos nuevamente volviendo a los niveles anteriores. Es que para mí no se avanzó nada. ¿Por qué? Porque la pobreza, como se la encuesta, le van y le preguntan al señor, ¿usted tiene ingresos cuánto? Antes de que venga este gobierno, la persona tenía $25 al mes y ahora tiene 76. ¿Por qué? Porque el gobierno les regaló $50 de bono de desarrollo humano. Pues. Entonces les regaló 50, le suman los 26, 27 que tenía. Entonces, porque el gobierno les regaló, la persona dice en la encuesta que tiene eso, entonces ya salió de la pobreza. Salió de la pobreza. Y el que tiene 80, y el que tiene 90 al mes, y el que tiene 100 o 200, no es pobre. Todo lo que se clasifica como clase media incorpora una gran parte de la pobreza de gente que gana 90, 100, $150 al mes. Y por tanto, las cifras de la pobreza no reflejan la verdad, porque yo les hago la pregunta públicamente a los funcionarios del gobierno. Que me digan, ¿dónde están ese 1 millón, 2 millones? Porque dice el secretario de Planificación que es 1 millón de personas que han salido de la pobreza. Va al Congreso y enseguida una diputada dice que son 2 millones. Y otra sale y dice que son 3 millones en el momento que quieren convencer al país.
el 1 millón, el 2 millones o los 3 millones, porque no se ponen de acuerdo, que me digan en qué sector productivo están trabajando. ¿Trabajan en la agricultura? ¿Trabajan en la industria? ¿Trabajan en la construcción? ¿Dónde están esos millones de personas? No existen. Han salido de la pobreza porque les entregan un bono para aparentar de que el gobierno actual ha sacado a esta gente de la pobreza. Tan es verdad lo que digo. ¿Usted tiene cifras al respecto? Estas cifras fueron publicadas internacionalmente en base a cifras de CEPAL. Y aquí en este cuadrito que lo acabo de proporcionar, está desde abajo para arriba la escala de los niveles de pobreza en proporción al Producto Interno Bruto hasta el año 2013. Permítame para ver con cuál estamos hablando. Del 2013. Sí. Ya. Entonces aquí está, yo le enumeré. Uruguay es el que tiene una cifra de pobreza menor solo del 5% respecto al Producto Interno Bruto. Chile, el 7.8% de pobreza. Costa Rica, el 17%. Brasil, el 18%. Argentina, el 21%. Panamá, el 23%. Perú está mejor que nosotros con el 23%. Colombia, mejor con el 30%. Venezuela, mejor que nosotros con el 32%. Y asoma en el 10º puesto el Ecuador con el 33.6% del Producto Interno Bruto. Cifras de la propia CEPAL. Bueno, pero tiene que haber mejorado porque fueron de hace algún tiempo esas cifras. Del año 2013, ya después de 6 años del gobierno. No podemos estar peor que Venezuela, economista. Yo creo que entre dos peores, ¿cuál es el peor? No tengo la menor idea. Pero bueno, por ejemplo, las cifras de subempleo ya las di hace un rato que estamos ahí. Podemos rodar la de subempleo, tal vez. De la misma fuente, aquí están los países más ricos y desiguales de América Latina. Estas cifras son... ¿Ahí? Estas cifras que estoy presentando, ¿son oficiales, economista? ¿De dónde son? Esas cifras son oficiales, las de las barritas, por supuesto que son oficiales. Vamos ahí cuadrando. Lo que es el color rojo, ¿qué significa? Y el color azul, por favor. Aquí en este cuadro. Ahí está saliendo el cuadro. Ahí está saliendo. Está explicado cuál es el color azul y cuál es el color rojo. La una es desempleo y la otra es el subempleo propiamente dicho. La suma de los dos es desempleo más subempleo. Esa es la trampa, el maquillaje que se le pone para disimular, obviamente, que la gente está sobreviviendo como puede. Por favor. Todo el que vende chicles en las cuidando esquinas. Carros, limpiando parabrisas en las esquinas. En los suburbios de Guayaquil baja una persona, la conozco porque yo trabajé en el Hogar de Cristo, en la vivienda barata de Guayaquil, mucho tiempo financiando a través del Plan Esperanza, que era un programa de la Iglesia Católica. Conozco muy bien lo que pasa. Allá le catalogan como subempleado un señor que baja todo a la madrugada, a las 4 de la mañana, a lavar autos. A veces encuentra un auto, a veces le hacen lavar 2 y hasta 3 autos al día. Y le pagaban en esa época $2 y por tanto tenía $6 al final del día y se regresaba a su casa con los $6 que ganaba. Puede considerarse afortunado porque en Guayaquil hay gente que vive con $1 y $2 al día. Por favor, lo sé de memoria. Y eso también lo he constatado yo visitando ciertas zonas Pero por favor, marginales. eso lo sabemos todos, menos los desempleados y menos los del gobierno. Entonces, ¿cuál es el ingreso per cápita? Usted también tiene unas cifras respecto al ingreso per cápita que hay en el país y comparando obviamente con años anteriores. Se la paso enseguida porque ese cuadro sí lo entregué hace un rato, es un gráfico, pero déjeme decirle cuáles, según la misma fuente, los países más ricos y desiguales de América Latina, porque aquí también se dice... ¿Dicho por quién? Dicho por quién, por esta misma fuente. Esta es una fuente que yo la vengo exponiendo porque es datos del Fondo Monetario Internacional en unos casos, de la CEPAL de otros, pero quien la publicó fue el diario El País. No veo ninguna razón para que no pueda utilizar una fuente internacional que justamente publicó con ese carácter a todos los países de América Latina comparados a ver cuáles habían salido más de la pobreza, cuáles menos. Está visto que el Ecuador está en el 10º lugar y ahora está el dato de cuáles son los países más igualitarios y los más desiguales. Porque este gobierno también se jacta de que es uno de los más igualitarios del mundo. Habla mucho de equidad. Por supuesto, pero déjenme ver este cuadro. Dice, Uruguay tiene un ingreso per cápita de $16.199 y es el país que tiene menos desigualdad en América Latina, o sea, es el más igualitario. Luego es Chile con 14.000, Argentina con 12.000, Brasil con 11.000, Panamá, México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Cuba. El Ecuador está al mismo nivel de Cuba con un ingreso per cápita de $6.286, que en América Latina ocupa el puesto 11 y en el contexto mundial el número 87. ¿Cómo es posible este economista cuando en Ecuador se han mejorado significativamente los sueldos y salarios? Es que los sueldos y salarios, es que ese es de los grandes sofismas del gobierno que a mí me indigna porque cada vez que oigo
¿Cómo pueden decir verdades a medias? San Agustín decía que la verdad a medias es una mentira completa. Siempre exhiben los salarios. Usted acaba de mencionar a la policía, a los burócratas, y obviamente el salario mínimo. Se había mejorado el salario mínimo para los trabajadores y toda la nota. Pero la gente perceptora de salarios es solamente el 40% de la población que ocupa el sector formal, los que tienen un puesto de trabajo, un puesto productivo en una empresa regularmente establecida. Solamente el 40%, porque el 60%, lo que hemos dicho, todo este desempleado y subempleado forman parte de la economía informal, en donde ahí no hay ajustes de salarios, ni hay seguridad social, ni hay seguro de desempleo, no hay nada que tengan por parte del Estado de esfuerzo, es decir, que durante los 9 años el gobierno no hizo nada por rescatar al 60% de la población económicamente activa que ocupa el sector informal. Viven en precariedad absoluta. Pero por favor, ¿cómo puede jactarse este gobierno de los logros? Pudiera decir tantas y tantas cosas, pero el mejor investigador que hay en niveles de pobreza y desigualdad es Julio Botvic, un mexicano del Colegio de México, que él dice que estas políticas que los gobiernos utilizan para jactarse de que han atacado la pobreza y han mejorado la igualdad, que ha sacado a la gente y que ahora es más igualitaria, dice que son programas del Banco Mundial que los vendieron a los gobiernos para que los gobiernos y el Banco Mundial se laven la cara de su fracaso de la política de desarrollo y su política social. Eso lo dijo el mejor investigador latinoamericano que existe y he dado su nombre. Pero ahora el nuevo Premio Nobel de Economía, cuyos libros no los he leído, yo digo las cosas honradamente y por tanto ni siquiera me he memorizado su nombre porque para mala pata no traje ese justo documento, pero el nuevo Premio Nobel de Economía, un experto en estudios de los sectores sociales de pobreza y desigualdad, dice que los peores estudios que existen en el mundo de esta materia son los hechos en Sudamérica. En materia de pobreza. Que no tienen ninguna relevancia, que son manipulados, son de alguna manera utilizados en las encuestas, ponen las preguntas que quieren, la gente no sabe qué contestar, les inducen a que contesten preguntas. Lo dice el Premio Nobel de Economía del año 2015. Entonces, ¿cómo es que este gobierno, si no puede demostrar que ha generado empleo, si no puede demostrar que la agricultura ahora tiene una mayor participación del Producto Interno Bruto comparado con hace 20 años, si no puede demostrar que la industria ha caído en proporción del Producto Interno Bruto, es decir, hemos ido reduciendo los sectores productivos, si no ha habido una política productiva, ni hay petróleo en volumen que ha crecido, si no ha habido una política productiva porque su modelo de desarrollo es un fracaso reconocido por ellos mismos cuando dicen que hay que cambiar el modelo, es decir, cambiar la matriz productiva porque durante 8 años se la feriaron. Si no han podido generar producción, si no han fomentado la inversión privada, si la inversión pública ha sido despilfarrada y manejada indelicadamente, ¿cómo podía haber generado empleo y cómo podíamos haber salido de la pobreza? Todo esto se sabrá solamente cuando el principal obstáculo para salir de la crisis actual, que es el actual presidente, salga y podamos entrar a conocer la verdad del país. Ahora quedamos los que escuchamos las palabras del economista Valencia bastante preocupados porque realmente parece, son los hechos, que se ha perdido una oportunidad de oro para el Ecuador con la cantidad de recursos que se han manejado en esta década, que pudo haber servido para, en efecto, emprender un nuevo camino para el desarrollo. O sea, parecía de lo que dice el gobierno y de la propaganda que hace, que esta iba a ir por el lado de la matriz productiva energética, que ahora vamos a vender energía, que vamos a tener una capacidad de producción enorme en materia de electricidad, y que eso finalmente primero va a generar un ahorro, y segundo, ingresos también porque vamos a vender energía. Que obviamente a nivel competitivo la producción va a mejorar porque los costos deberían bajar. Y eso va a beneficiar obviamente a la producción, a los exportadores, a los industriales. ¿Dónde queda todo ese discurso economista? Les sugiero muy comedidamente que le invite a este programa a Arturo Villavicencio, no a Fernando, a Arturo Villavicencio. El que es un académico, científico, un académico, que es el que más sabe de ciencia y tecnología, que en sus libros ha desvirtuado todo lo que el gobierno ha dicho de ciencia y tecnología porque los desvirtúa completamente. En los libros de Arturo Villavicencio hay más ciencia, más economía y más verdad que en todos los planes de desarrollo de este gobierno. Invítele a él para que opine de cómo están configurados los proyectos hidroeléctricos. Yo quiero que él le diga y que le explique a la población que todo eso está montado sobre bases falsas, que no es verdad todos los rendimientos que dicen que van a tener, que no es verdad que vamos a poder vender, que no es verdad que sus costos unitarios sean bajos. Deje que lo diga él para no llevarme yo un mérito que no me corresponde porque la investigación viene de él. Pero él ha echado abajo
todas las supuestas bondades de esos proyectos y que devienen además lógico el argumento, no solo porque es el mejor técnico que hay, que yo conozca al menos, sino porque es fácil inferir si en los estudios que se hicieron no reúnen los requisitos necesarios, si se otorgaron los contratos a dedo, sin suficiente investigación de las condiciones en que deberían ser, ni estudios de mercado exterior, ni de producción, ni de productividad, ni de costos, sino si se hizo como se debían las cosas, cómo esperaban buenos resultados, cómo pueden generar credibilidad. Si ahora recién estamos viendo, en la Comisión Anticorrupción han salido varios proyectos hidroeléctricos. Fernando y Cleves han denunciado varias trafacías en esos proyectos que no han sido desvirtuados porque los principales responsables del fracaso de la política petrolera, de la política energética, fueron elevados los altares y viven en Europa. No han venido a dar la cara aquí a defender porque nadie ha desvirtuado las cifras de ellos como nadie ha desvirtuado las mías. En un único intento que hicieron en un programa de televisión, fue tan burdo que ni siquiera contesté al ministro de Estado que quiso desvirtuar mis cifras, pero como no desvirtuó porque ni siquiera pudo referirse a lo que yo había dicho, es que ahora les he vuelto a repetir, concretamente en el caso de la inversión, que es nada más la quinta parte y no lo que el gobierno viene diciendo desde hace tiempo. Quisiera que en la última parte de las hidroeléctricas, economista, usted y Arturo Villavicencio estén equivocados realmente, porque esa era una esperanza que tenía el país, o sea, no solo el gobierno, el país, de generar un ingreso, de generar la capacidad de tapar el hueco fiscal que tenemos, que es un hueco que crece día a día. Vemos que el gobierno cada día acumula más deudas y no tiene fuentes de dónde financiar, de dónde pagar. Y la crisis ya se está sintiendo en la salud, se está sintiendo en los gobiernos locales, los municipios que no pueden hacer obra, en las prefecturas que prácticamente están paralizadas porque no reciben sus asignaciones presupuestarias. ¿De dónde se va a tapar el hueco, economista? No creo que alcance con el azúcar, con el licor, con la cerveza, como anda ahora buscando el gobierno. No alcanza. Es increíble que le ponga impuestos a las gaseosas, a todas las bebidas azucaradas, cuando de ellos vive el campesino, vive el albañil y vive el obrero. Los almuerzos de gran parte de esos sectores se alimentan de un pan con una Coca-Cola diaria. Y ahora le están subiendo la Coca-Cola a los sectores más pobres de la sociedad. Un gobierno que no ahorró, que ahora, como usted muy bien dice, no tiene para pagar nada. Anda tratando de lo que él no ahorró, buscando quién sí ahorró: los profesores, las Fuerzas Armadas, los asegurados, los enfermos del cáncer. Esos han ahorrado, entonces les quita la plata para pasarla al gobierno y mantener sus obras faraónicas. ¿Qué clase de política económica es esto? Eso no tiene sustento técnico y peor ético. Tema al cual habrá que irse refiriendo con el tiempo conforme se vayan develando todas las trafacías que se van conociendo ya y que ahora tratan de ocultarlas bajo el paraguas de que esto dice que es corrupción de buena fe. ¿Cómo así? Bueno, este es un tema realmente que deja todavía mucha tela por cortar, pero creo que por hoy la verdad es que se nos acabó el tiempo y quedan en el tintero todavía muchas aristas, ¿no? Si quieres, sigamos. De qué hablar. Pero la verdad es que se nos acabó el tiempo, economista. No, entiendo muy bien. Quiero agradecer a Eduardo Valencia por su presencia, por sus cifras, por sus estudios que ha compartido con nosotros. Y a usted